este punto habíamos quedado tanto con 8.1 como con 8.2. Estábamos aquí en esta diapositiva. Entonces, vamos a continuar mirando otras ecuaciones que pueden ser aplicables en este caso y vamos a hacer un par de ejemplos de lo que es el principio de Arquímedes para determinar las variables del principio de Arquímedes. Ahora, en un ejercicio que hicimos sobre densidad, habíamos determinado que peso o fuerza, en este caso, era igual a la masa por la gravedad. Eso ya lo tenemos. Sin embargo, también es importante que podamos expresarlo en términos de densidad, porque por eso trabajamos nosotros con la densidad de los líquidos. Entonces, también se nos puede plantear en un ejercicio darnos valores como la densidad y el volumen, ¿sí? La densidad y el volumen de líquido que se desaloja por el cuerpo. Entonces, vamos a tener otra forma de expresar el empuje. Entonces, ¿cómo se puede expresar también el empuje? Bueno, obviamente como es una fuerza se va a medir en newton. Entonces tenemos la densidad del líquido que la vamos a medir en este caso en kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del líquido no la deben dar porque cada sustancia tiene su propia densidad. El valor de la gravedad, esta G hace referencia a la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, eso ya lo habíamos venido trabajando. 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y el volumen desalojado por el cuerpo, que también lo vamos a medir en metros cúbicos. Recordemos del video del principio de Arquímedes, que cuando él se metió a la bañera, ¿cierto? Hubo una cantidad de agua que salió. Cuando colocaron la corona también en el recipiente con agua, hubo una cantidad de agua o de líquido que salió y a eso se refiere este volumen, a la cantidad de líquido que sale una vez se introduce el sólido o el objeto en eh, el recipiente correspondiente. Bueno, entonces vamos a tomar este apunte también, ¿sí? Como en la parte de arriba no, porque ya la tenemos, que peso es igual a masa por gravedad, ya está. Entonces solamente acá, donde también se puede expresar, de ahí hacia abajo, vamos a tomar el apunte, ¿sí? Porque es otra forma como podemos calcular el empuje, cuando nos dan la densidad y el volumen de las sustancias. En el otro caso es cuando tenemos la masa de la sustancia. Entonces tomamos este apunte y ya vamos a hacer un par de ejemplos relacionados con el principio de Arquímedes. Vamos a revisar un par de ejemplos con respecto a este tema. La recomendación, por favor, es primero prestan atención, están atentos a la explicación del ejercicio y posteriormente, ahí sí, toman los apuntes para que les quede claro, ¿sí? Entonces, es lo que hemos venido manejando siempre con respecto al desarrollo de cualquier tipo de ejercicio que hemos hecho. Bueno, entonces vamos a aplicar ahora esta parte de las ecuaciones en el desarrollo de un ejercicio o de dos ejercicios en este caso. Nuestro primer ejemplo nos dice que una bolita de acero se introduce en un vaso de precipitado. Usted asuma que es como si fuera un vaso. Y ese vaso contiene agua pura. Una vez que la bolita está dentro del líquido, se saca, ¿cierto? La cantidad de agua desplazada por el objeto. Es decir, el recipiente vuelve a tener el nivel de líquido inicial. Al medir la masa de agua extraída, se obtienen 10 gramos. Nos preguntan cuál es el peso del agua desplazada y cuál es el módulo del empuje que experimenta la bolita de acero, o sea, cuál es la fuerza de empuje que experimenta la bolita de acero. Entonces, como en todos los casos, lo que hemos trabajado ejercicios, lo primero que vamos a hacer
es a determinar los datos que nos está planteando este problema. Entonces vamos a mirar cuáles son esos datos. Básicamente, entonces nos dice que tenemos una bolita de acero, la colocamos en un recipiente, luego sacamos exactamente la cantidad de agua que se desplazó y finalmente el único dato que nos están dando es la masa del agua o del líquido desplazado, que son 10 gramos, la masa del fluido desplazado. Esa es la información que nos da, que la masa del fluido desplazado son 10 gramos. Eso es todo. Y nos piden hallar el peso del agua desplazada. Entonces recordemos que tenemos una fórmula que dice que peso del fluido desplazado es igual a la masa del fluido desplazado, masa de su fluido desplazado por la gravedad. Ese es el peso, la masa del fluido desplazado por la gravedad. Entonces, simplemente para determinar el peso del fluido desplazado, va a ser igual a la masa. ¿Cuál es el valor de la masa? 10 gramos. Pero nos pide que esté en kilogramos. Ah, bueno, esa es una de las cosas que nos faltó acá. La masa siempre tiene que estar en kilogramos. Entonces vamos a hacer aquí nuestra conversión de este lado, que es 10 gramos por un kilogramo. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? ¿Quién sabe? ¿Cuántos gramos tendrá un kilogramo? 200, profe. Muy bien, Andrés por acá no lo está escribiendo. Andrés Blanco, 1000 gramos. Un kilo son 1000 gramos. Entonces cancelamos gramos con gramos y al hacer la división nos va a quedar 0,001 kilogramo. Dame un segundito. 0,01 kilogramo. Y ahora sí tenemos nuestra masa expresada en kilogramos. Entonces, así la escribimos, 0,01 kilogramo. Esa es la masa del fluido desplazado por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya aquí vamos a tener el peso del fluido desplazado y esto va a ser igual a 0,098 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y cuando hicimos los ejercicios de densidad les dije que esto era lo mismo que Newton, ¿cierto? Que un Newton es igual a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí es 0,098 Newton, ¿sí? Newton. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos lo primero que nos están pidiendo, que es el peso de el agua desplazada. El peso del agua desplazada. Ahora, en segundo lugar, nos piden determinar el empuje. Lo voy a hacer con otro color para que identifiquemos que es la segunda parte del ejercicio. O la B. Aquí lo voy a colocar como B. Entonces me dicen que cuál es el empuje que experimenta la bolita de acero. Entonces me voy a la fórmula de empuje cuando tengo masa, que es la primera. Y dice que el empuje es igual al peso del fluido desplazado.
¿cierto? Empuje es igual al peso del fluido desplazado. Ya averiguamos el peso del fluido desplazado. Entonces, en esa medida, el empuje va a ser igual a 0,098 newton. 0,098 newton. Eso es lo que nos dice la ley de Arquímedes o el principio de Arquímedes, que el empuje es igual al peso del fluido desplazado. Entonces, si yo hallo el peso del fluido desplazado, ya tengo también el valor de la fuerza de empuje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Alguna dificultad? Fíjense que todos lo sacamos a partir de la masa. Dime, Juan José, ¿cuál es exactamente la duda? Cuéntame, Juan José Fandino. No, profe, yo lo coloqué que no tenía ninguna hora. Ah, ok, ok. Es que estaba, entendí mal entonces tu reacción. Listo, chicos. Entonces, si quedó claro, si no hay preguntas, si no hay ninguna duda, vamos a tomar, por favor, el apunte de este ejemplo. ¿Listo? Tomamos el apunte de este ejemplo. Voy a escribir aquí en esta parte una A para que sepamos que esto corresponde a la parte A y este a la parte B. Vamos a hacer la revisión del segundo ejemplo rápidamente. Este es uno más cortico. Entonces nos dice, si se sumerge en agua un cubo de acero de 0,008 metros cúbicos de volumen, ¿cuál será el empuje, fuerza ejercida por el agua? ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuevamente que determinar cuáles son los datos que me está dando el ejercicio. Me dice que tengo voy a sumergir en en agua un cubo de acero y ese cubo de acero tiene un volumen, ¿cierto? El volumen es 0,008 metros cúbicos, ¿cierto? Ese es el valor del volumen. Y me preguntan cuál será el empuje, o sea, voy a determinar la fuerza de empuje que el agua ejerce sobre este cubo de acero. Y además me dan el valor de la densidad del agua. Y me dicen que es 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico. Fijémonos entonces, chicos, que aquí tenemos unos datos diferentes a los que teníamos para el ejercicio anterior. Aquí no me sirve la masa del fluido desplazado porque no la tengo, el peso del fluido desplazado, sino que necesito aplicar la fórmula que me dice densidad por gravedad por volumen. Esa es la fórmula que me sirve aplicar aquí. La última que vimos, densidad, gravedad, volumen, porque son los datos que tengo. Entonces, desde ese punto de vista, el empuje va a ser igual a la densidad que es de 1000 kilogramos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad que es 9, bueno, ese 9, sí, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Por el volumen, que es 0,008 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces tengo la densidad, la gravedad y el volumen. Aquí este metros cúbicos lo voy a cancelar con estos metros cúbicos que están dividiendo acá. Y ya. Entonces determinamos el empuje. El empuje va a ser igual, entonces simplemente hacemos la multiplicación 1000 por 9,8 por
0.008. Y eso nos da el resultado que es 78,4 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Es decir, que el empuje, la fuerza de empuje, va a ser igual a 78,4 newton. Recuerden que kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton. Y ya tenemos entonces el valor de nuestra fuerza de empuje. Aquí aplicando la otra fórmula, densidad por gravedad por volumen. Fíjense que esta es un poquito más sencilla que la anterior. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Se comprendió? Ok, entonces tomemos el apunte, por favor, de este segundo ejemplo. Bueno, chicos, entonces con este segundo ejercicio finalizamos este tiempo de refuerzo y nos encontramos nuevamente en clase. Entonces en clase ya vamos a hacer ejercicios para cada curso, mañana con 8.2 y el lunes con 8.1. Excelente resto de día, muchas gracias por su participación. Chao chicos, Dios los bendiga. Chao, profe. Chao. ¿Alguien todavía falta por tomar el apunte? Ok, chao a todos. Profe, ¿me puedes pasar el primer ejemplo, por